Bueno, esta parte de fisio es, espero que se grabe bien esta vez. Esta parte de fisio es, me falta endocrino, ¿sí? Que es lo que les voy a dar ahora. Lo que vos me preguntabas, Karina, el otro día de respiratorio, es Power Pulmones, ¿sí? O Pulmones Power, y está en la página, ¿sí? Y ese lo di cuando di cuestionario, ¿sí? En un cuestionario que hicimos, creo que antes de digestivo. Bueno, está ahí, habla todo de respiración interna, externa, está en la página del instituto porque lo vi, de hecho te lo voy a mostrar ahora porque lo abrí justamente para que lo vean. Acá, es este, ¿sí? Es este. Que en su momento se los expliqué, o hablé... No, nosotros no, Vivi, eso no nos explicaste vos. Bueno, se los paso, igual es de Anato. O sea, lo que más me interesa es esto, funciones. No es que no se los expliqué, es que se los di en cuestionario y en ese momento no habremos hecho Zoom. Claro. Lo mismo que para digestivo. No está grabado en Zoom, pero no es que no está dado, ¿eh? Porque respiratorio les di cuando también hablé de cardiovascular. Tampoco que se los puse en Zoom, ¿sí? Pero bueno, lo que tienen que saber, más que nada, son las funciones del sistema respiratorio, ¿sí? Todo lo que es la hematosis, que tiene que ver con el intercambio gaseoso de oxígeno con dióxido de carbono, dónde se da, que se da en lo que es justamente la respiración externa, ¿sí? ¿Por qué digo la respiración externa? Porque la externa es la que hace el intercambio gaseoso, la ventilación es la que tiene que ver con las contracciones musculares que uno hace cuando inhala o exhala o cuando está intercambiando con el aire atmosférico, y la respiración interna, que es cuando el oxígeno queda reservado a nivel celular, ¿sí? Eso es lo más importante. Después tienen muchas cosas de anatomía, se habla incluso de bronquios y bronquiolos, y esto yo estoy segura que no se los di así, pero se los di cuando di fisiocardiovascular, ¿sí? Cuando expliqué acá lo de ventrículo, aurícula, ¿sí? Y no se los expliqué así, pero igualmente lo vamos a ver en la clase de repaso de fisio, cuando veamos toda la parte de todas las dudas que tengan, qué pasa con dónde va el aire en el circuito mayor, en el circuito menor, ¿sí? Eso lo van a ver, pero es este el Power, se los muestro así, para que lo tengan en cuenta, y lo buscan ahí en la página del MITRE, que está, yo me fijé. Así que bueno, esto era lo que me interesaba que vieran, para que no queden con esa duda, de que no estaba. Tienen que ver el de fisio cardiovascular, ¿sí? El de digestiva, ¿está bien? Los de cerebro. Fíjense que hay uno que dice fisiología cerebral, otro que dice fisiopatología cerebral, y también hay otro que, si les sirve, se llama, creo que ganglios de la base, anatomía. Te sirve porque habla de todos los núcleos grises, todas las cosas que hay. Te sirve muchísimo para complementar, o sea, si vienes de Anato 3, pero te sirve muchísimo para complementar en fisio, ¿está bien? Porque habla de funciones, importante. Otra de las cosas. Bueno, como les decía, vamos a ver todo eso, respiratorio, digestivo, cerebral, endocrino, que es el tema de hoy, ¿sí? Y la semana que viene lo que hacemos es lo mismo que hicimos hoy para Tomo, toda la clase haciendo repaso, y les voy a pasar varios power, ¿sí? Y obviamente siempre anótense las preguntas que quieran. Fisio es un poco más complicado que Tomo para estudiar igual. Sí. Es más, y aparte, bueno, pero al tener una buena base de anatomía, de repente es como que bueno. Pero bueno, este power, búsquenlo ahí que está también. Yo estoy segura que en una de las clases habremos visto esto, pero en forma de cuestionario y no hicimos Zoom. Pero bueno, no importa porque estamos... Hiciste preguntas de EPOC y asma. Claro, por eso te digo, ahí está. Relacionado al respiratorio, pero no profundizamos. No vimos nada del Power. No vimos Power, en realidad. Las preguntas están. Claro. Yo las respondí, pero bueno, yo tenía las fotocopias hechas, así que lo saqué de ahí. Perfecto.
Está bien, igual no importa porque clase que viene vamos a hacer como hicimos con Tomo. Y ahí nos quedamos más tranquilos, claro. Obvio, varios Zoom para la clase de repaso de fisio, ¿está bien? Y hoy voy con, perfecto. y hoy voy con el último tema. Bueno, Dale, vamos con dale. endocrino. Cualquier duda igual que tienen, van preguntando. Endocrino es un sistema que tiene que ver con toda la parte hormonal y que van a ver que está totalmente relacionado con lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? De hecho, vamos a hablar de parte glandular, etcétera, etcétera. Préstenle un poquito de atención, porque si bien que son cosas que uno ya las sabe, ¿sí? Es medio complejo. No tienen que saber, por supuesto, el nombre de todas las hormonas, no tiene sentido, ¿sí? Y conocer medianamente las glándulas, sobre todo vamos a hablar de tiroides, que es súper importante, del hipotálamo. Ahí tienen también en una de las diapositivas, no me acuerdo, creo que es el Power de Fisiología Cerebral, o si no también está en Anatomía Ganglios de la Base, ¿sí? Ahí tienen áreas de Brodmann, donde van a ver cada una de las áreas, qué función tienen, y también te relaciona con las glándulas, y te nombra las hormonas, ¿sí? O sea, no es necesario que sepan el nombre de todas las hormonas. Solamente me interesa que sepan dónde están ubicadas las glándulas y que secretan hormonas, ¿sí? Qué tipo de secreciones, endócrinas, exócrinas, pero no que conozcan todos los nombres, porque para nosotros en realidad eso no es fundamental. ¿Está bien? Hay que saber alguna que otra, que yo te las voy a marcar cuáles, pero no todas las que están en las diapositivas. ¿Sí? Bueno, me voy al Power. Bien. Todos ven ahí, ¿no? Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, arrancamos entonces. ¿Qué es el sistema endocrino? ¿Sí? Dice que está formado por las glándulas principales. Una es el hipotálamo, cuya localización, acá lo vemos, está en el cerebro. También la glándula hipófisis, ¿sí? Que también está en el cerebro. La glándula tiroidea o tiroides, que se encuentra a nivel del C4, ¿sí? En el cuello. Las suprarrenales, que son los sombreros de los riñones, en realidad, ¿sí? Esas son importantes, porque las glándulas suprarrenales van a ver que regulan cosas que no tienen absolutamente nada que ver con los riñones, ¿sí? Y que están relacionadas con ellos anatómicamente, y es muy común un tipo de cáncer de glándula suprarrenal, que se llama feocromocitoma, ¿sí? Es un tipo de tumor que se da a nivel de glándulas suprarrenales, y que trae bastantes complicaciones. No es lo más común, pero sí se da. Trae bastantes complicaciones por la función que tienen estas glándulas, que ahora vamos a ir viendo una por una. La pineal, la glándula pineal también está dentro de la estructura cerebral, y la glándula pineal tiene que ver, a veces, junto con la amígdala cerebral, que es lo que vimos la vez pasada, con algunas emociones. Y también tiene que ver con la regulación del sueño, ¿sí? Con la secreción de melatonina. Y las glándulas reproductoras sexuales, que incluyen ovarios y testículos, ¿no? Bueno, en realidad, acá lo que te está mostrando en este dibujo, está localizando cada una de las cosas. Te muestra un masculino, un femenino, y acá lo que muestra también, otra de las que forman parte del endocrino, es el páncreas. El páncreas es muy importante, ¿sí? Porque secreta insulina, y también cuando hay una situación donde el páncreas secreta una cierta cantidad de insulina y eso no alcanza, muchas veces hay otra hormona que ayuda a elevar, que es hiperglucemiante, y que ayuda al páncreas, que se llama glucagón. Esta hormona es importante también porque hay pacientes que son insulino dependientes, por eso cuando tienen los niveles de glucemia bajos en sangre, ¿sí? Lo que hacen es darle una dieta y con eso se soluciona. O, a la inversa, cuando hacen hiperglucemia también se puede corregir con una dieta, eso lo hace un endocrinólogo. Cuando eso no responde, ¿sí? Lo que hacen es que el paciente empieza a ser insulino dependiente y ahí hay una desregularización de lo que sería la función pancreática. Es re importante. También, por supuesto, existen los cánceres de páncreas, ¿sí? Bien, acordate que también el páncreas, aparte de todo esto, de pertenecer al sistema endocrino, también es glándula anexa del tubo digestivo, ¿sí? No se relaciona con la fisiología digestiva, pero sí es glándula anexa del tubo digestivo, anatómicamente hablando, junto con el hígado. Entonces, si se acuerdan eso,
de anatomía. ¿Sí? Bien. Sí, los jugos pancreáticos. Claro, exactamente, sí, pero más que con los jugos pancreáticos y con la formación de todo lo que tiene que ver con qué hace el páncreas con respecto a la digestión, ¿sí? Acuérdense que forma parte de este sistema también, que es re importante. Y regula el azúcar, lo que tiene que ver con la glucemia, el azúcar en sangre, ¿sí? La glucemia. Bueno, acá te muestro... Vivi, ¿te puedo preguntar algo? Sí. La paratiroides, ¿qué es? Porque la verdad que esa no la había escuchado antes. La paratiroides es la que está a los laterales de la tiroides y ahora vamos a ver una por una la función que tiene. Acá te lo muestra, ¿sí? Y justamente la paratiroides, que también tiene una función diferente a lo que es las suprarrenales, vos fíjate que controla calcio en sangre y en huesos, ¿sí? Esa es la paratiroides, pero ¿por qué? Se relaciona a la vez con la tiroides, ¿sí? Que la tiroides controla todo lo que tiene que ver con la parte metabólica, y también con el crecimiento óseo. Ahora voy a explicar una por una, no se adelanten, así no se pierdan. Pero, ok, perdón. No pasa nada. Yo para que no se enloquezcan, porque endocrino es medio, no es complicado, pero bueno, como está relacionado con el sistema nervioso, es como que, bueno, tiene varias cosas. Ahí voy. Bien, órganos y glándulas, ¿sí? Del sistema endocrino tienen una característica. Hay secreciones que se liberan directamente en el torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser estas glándulas importantísimas, las que nombramos antes? Las gónadas, glándulas suprarrenales, que las vemos por arriba de los riñones, ¿sí? En el borde superior. El páncreas, que acordate que también glándula anexa del tubo digestivo, ¿sí? Está rodeado por el duodeno anatómicamente, ¿se acuerdan? Primera, segunda y tercera porción. Y acordate anatómicamente que el páncreas le da toda su irrigación al vaso también, ¿sí? Todos los elementos. Para que se ubiquen más o menos en región del abdomen, a eso me refiero. La hipófisis, ¿sí? Que es recontra importante, la hipófisis regula montones de cosas, ahora la vamos a ver, y el hipotálamo, que entre otras cosas el hipotálamo regula también lo que es la temperatura corporal, y como la supervivencia. Por eso les insisto en que miren ahí ganglios de la base de anatomía, porque te habla muy bien de todo eso. Para recordar más que nada. Bien. Acá vamos a ver, bueno, acá te dice la definición de lo que es una glándula endocrina y exócrina, ¿sí? Si es endocrina, ¿dónde va a liberar todo su contenido? A la circulación sanguínea. Si es exócrina, al exterior. Ahora, ojo con esto. Porque las glándulas, en realidad, por ser una glándula justamente, tiene que tener un conducto. Eso es condición de una glándula. ¿Se acuerdan cuando vimos cardio, que yo les dije que una válvula justamente tenía una característica, y era llevar sangre en un solo sentido? Bueno, las glándulas tienen esta característica. Todas, sin excepción, tienen una vía, ¿sí? Pero, me quedé ahí. Conducto. Un conducto, gracias. Ya estoy perdida. Un conducto, ¿sí? Que va a hacer que se libere su contenido, hacia el interior o hacia el exterior. Bien, entonces, las que lo componen son estas, ¿sí? Y ahí vamos en detalle. Este es más de lo mismo, es para que vean en realidad dónde están ubicadas cada una. ¿Cómo? ¿Dónde están ubicadas cada una? Sí, las glándulas paratiroides, ¿sí? Que se van a ver a los laterales de la glándula tiroides. Acá van a tener la pituitaria también, junto con el hipotálamo, ¿sí? Y la glándula pineal, que se ve más para la región occipital. Bien, esto es lo mismo, ¿sí? A mí lo que me interesa que vean es ubicación. ¿Alguna de las preguntas más comunes? Ubicación y función del hipotálamo, por ejemplo. Bueno, ubicado en la zona, en la estructura cerebral, función principal, controlar la temperatura. Es súper importante porque eso mantiene la homeostasis del cuerpo, ¿sí? O sea, vos pensá esto, el concepto de homeostasis lo vamos a ver muy bien en detalle cuando veamos lo que es riñón, ¿sí? Porque en realidad los riñones, acá está todo relacionado cuando hablamos de fisiología. O sea, acordate cuando hablábamos de cardiovascular, lo relacionás con respiratorio.
Hablamos del sistema nervioso, lo relaciona con digestivo, con respiratorio, con endocrino. ¿Está? Entonces es como que tenemos todo relacionado y así funciona el organismo. Ahora, con respecto, por ejemplo, a la homeostasis, los riñones tienen como función principal controlar la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio interno, y que es distinto de la hematosis. No confundan el concepto de hematosis, respiratorio, intercambio gaseoso de oxígeno con dióxido de carbono a nivel de la respiración externa. ¿Sí? Homeostasis, mantenimiento del equilibrio interno, que generalmente lo hacen los riñones, pero en realidad, si vos te pones a pensar, todo el cuerpo y todos los sectores necesitan estar en homeostasis, justamente, ¿sí? Porque, a ver, yo te lo pongo, vamos a buscar un ejemplo más fácil que no sea de endocrino. La parte digestiva, la mucosa gástrica, secreta en su momento una cierta cantidad de ácido clorhídrico. Si todo fuera ácido clorhídrico, ¿sí? Estaríamos en un problema, porque tendríamos una acidez constante, no habría basicidad, ¿sí? O sea, tiene que haber, dentro de lo que es el pH, de cualquier estructura, de cualquier sistema, tiene que haber un pH neutro que es 7, ¿sí? Y de ahí tenés que tener un pH ácido controlable por debajo de 7 y un pH alto controlable por arriba de 7. ¿Sí? Eso es lo que pasa muchas veces en respiratorio o por trastornos muchas veces de alguna de las glándulas, justamente de la parte hormonal. ¿Sí? Muchas veces pasa eso, que en ocasiones la glándula tiroides, por ejemplo, que es totalmente disfuncional, lo que produce no es la madre de todas las glándulas, y ahora vamos a ver por qué, pero lo que produce justamente es esto, es una variación, la persona empieza a tener frío, empieza a tener calor, empieza a sentirse cansada, eso es no estar en homeostasis, en equilibrio. Si vos esto lo trasladás a la parte gástrica, como les decía recién, cuando hacíamos la comparación de la fase cefálica con la gástrica, vos que tenés que tener una cierta cantidad de ácido clorhídrico, pero también una cierta cantidad de enzimas que neutralicen, ¿sí? O sea, un ácido y una base. ¿Se entiende? Eso les quiero decir con el concepto de pH. Tiene que haber una parte ácida y una parte básica, pero eso tiene que estar en equilibrio. Eso tiene que pasar en la parte respiratoria, en la parte digestiva, en la parte hormonal, en la parte neuronal, ¿sí? ¿Se entiende? Acordate lo de células de la glía. Las células de la glía es el conjunto de las neuronas, de todas las neuronas que forman el sistema nervioso. Eso también tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Porque de una forma u otra después se va a manifestar y va a pasar a ser un desequilibrio. Eso es lo que no puede pasar en ninguno de los sistemas del cuerpo. No sé si escucharon hablar, pero en respiratorio, por ejemplo, podemos hablar a veces de acidosis metabólica o de alcalosis metabólica, ¿sí? Bueno, eso se da justamente porque no hay una homeostasis a nivel de lo que ingresa y a nivel de lo que se desecha. Así para todos los sistemas. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Claro, sí. Me voy otra vez a la imagen de endocrino. Bien. Acá justamente está mostrando esto, acordate lo del páncreas, que es muy importante, los islotes de Langerhans, ¿sí? Que tienen funciones dentro de lo que es el páncreas, y bueno, y otra vez te vuelve a mostrar esto, pero a mí me interesa más esto. La pituitaria o hipófisis, también se llama pituitaria, ¿sí? A la hipófisis, fíjate que dice que tiene control sobre otras glándulas endócrinas. Esto es re importante, porque fíjate que acá el hipotálamo también controla a la hipófisis la temperatura y el sueño. Pero yo les dije que el sueño, en realidad, estaba controlado por la glándula pineal. ¿Está bien? La glándula pineal lo que hace es secretar melatonina, pero el hipotálamo también controla el sueño, controla la temperatura, y la temperatura muchas veces, pasa en ocasiones, se puede desregular por estrés. Lo mismo pasa con el sueño, por estar en ese estado de vigilia. De hecho, vos pensás que los adultos muy grandes lo que toman es alguna pastilla, algún comprimido para dormir, que es justamente para que el sistema nervioso empiece a secretar melatonina y eso de sueño. ¿Nosotros qué tenemos para no tomar medicación y contrarrestar eso? Nosotros tenemos el ciclo biológico, ¿sí?
o fíjate que cuando llega la noche o cuando llega un cierto horario, nosotros empezamos a sentir sueño, ¿sí? Bueno, esa es la cantidad de melatonina que nuestro cuerpo está exponiendo. Ahora, cuando nosotros nos despertamos, esa cantidad de melatonina disminuyó un montón. Y por eso nos despertamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y siempre vos fíjate que durante 7-8 horas mantenemos unos niveles que después, cuando pasan esas 7-8 horas, nos despertamos solos. No podemos dormir 72 horas ininterrumpidamente. ¿Se entiende? Y tiene que ver con todo esto. Siempre se dijo que la tiroides es la madre de todas las glándulas. Ahora ojo con esto, porque el hipotálamo es el padre de todas las glándulas, ¿sí? Porque justamente para que nosotros estemos en equilibrio, si hay algo que tenemos que tener muy coordinado, es la temperatura. Cuando nosotros estamos con hipertermia, estamos en un estado de que no estamos en equilibrio, por eso nos sentimos mal, tenemos mucho frío, tenés una sensación de desgano y sueño. Porque fíjate, ¿por qué da sueño? Bueno, acá puede estar la explicación, porque está controlada tanto la temperatura como el sueño por el hipotálamo. Si estoy en una situación de hipotermia, ¿sí? Donde estoy con mucho frío, y seguramente voy a tener también comprometida la concentración, porque uno cuando tiene mucho sueño, cuando tiene mucho calor, una hipertermia, cuando estás con fiebre que te sentís mal, ¿no? Cuando tenés una hipertermia, estás en una situación que no estás cómodo. Bueno, eso no está en homeostasis, y eso se puede relacionar con esto. La hipófisis o la pituitaria es recontra importante porque va a controlar a un montón de glándulas. Las más importantes de todas son el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. La tiroides controla todo nuestro cuerpo, pero no es la madre de todas. La madre de todas es la hipófisis. ¿Viste cuando dicen todo pasa por el cerebro? Bueno, es cierto. Sí. Todo pasa por el cerebro. Tienen que decir. Ahí, justamente todo pasa por el cerebro, ¿sí? Ahora, la tiroides es muy importante porque controla producción de calor, crecimiento óseo y metabolismo, y también la parte cardíaca. Muchas veces tener una disfunción tiroidea hace que tengamos una patología cardíaca. También las insuficiencias tiroideas están relacionadas también con la parte cardíaca. ¿Por qué? Porque regula también lo cardíaco. El metabolismo también regula, por eso hay pacientes que adelgazan demasiado y otros que engordan demasiado. La producción de calor, por eso cuando hay una disfunción tiroidea, también el paciente siente frío, ¿sí? Y también se relaciona con el crecimiento óseo. Esto es muy importante en los pacientitos chiquitos, ¿sí? La paratiroides, fíjate que se relaciona con la tiroides porque está por detrás y a los laterales, pero en definitiva lo que controla es el calcio en sangre y en huesos. ¿Cómo se mantiene la calcemia? Y bueno, la calcemia, ¿cómo la manteníamos? Acordate algo de lo que tenía que ver con biología, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de calcemia, hablamos de mantener el calcio en sangre. Era ese calcio que ¿dónde quedaba depositado? En el retículo plasmático liso, ¿sí? Endoplasmático liso, celular, que la función que tenía era reserva de calcio, ¿sí? Y síntesis de lípidos. Cuando el hueso necesitaba calcio, a través de un mecanismo de transporte, y a través del mecanismo de transporte sanguíneo, ¿qué hace el retículo endoplasmático liso? De esa célula, de ese tejido, del óseo, ¿no? Libera el calcio y lo pasa a través de la sangre y lo lleva hasta el hueso. Cuando el hueso ya tiene la suficiente cantidad de calcio, ese calcio sobrante, lo vuelve al retículo endoplasmático liso de la célula y lo almacena. Y así se mantiene la calcemia en sangre. Esto como se puede ver en un análisis de sangre. ¿Sí? ¿Se entiende? Donde se pueda medir el calcio y otros iones, en un ionograma. Después están hay otros análisis de sangre donde se puede ver toda la parte hormonal, que son los que receta un endocrinólogo. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Este es mucho. ¿Entienden o no? Sí. ¿Dudas? Sí, pues ya lo vimos. ¿Cómo? Sí, eso sí me lo acordaba. Bien. Bueno, y el páncreas, que secreta insulina justamente y controla el azúcar en sangre, que es lo mismo que les había dicho antes. Fíjate acá,
acá vas a tener, ¿sí? A ver cómo puedo hacer, quiero sacar esto. Ahí está. Acá ven igual, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Acá lo que quiero que vean justamente es la glándula pineal, ¿sí? Donde está ubicada, podés decir que está ubicada por encima del cerebelo, ¿sí? Y por detrás del bulbo raquídeo. Fíjate que la glándula pineal, justamente lo que les decía, secreta melatonina y dimetiltriptamina, eso no importa. La melatonina sí, porque es la que induce al sueño, ¿sí? Después tenés la glándula pituitaria. La glándula pituitaria, o hipófisis, influye muchísimo, y lo que más me interesa que sepan es adenohipófisis y neurohipófisis, que está dividida en dos, ¿sí? En la adeno y en la neurohipófisis. De la adenohipófisis, la que me interesa es hormona de crecimiento, estimulante de tiroides, la folículo estimulante, la luteinizante y la prolactina. De esta tienen que saber un poco más, ¿sí? De la neurohipófisis no. La oxitocina, en realidad, que ahora vamos a ver que está relacionada con las contracciones uterinas, ¿sí? Pero lo que más me interesa es esta, la adenohipófisis. Y sepan que la glándula pituitaria está dividida en estas dos. Ahora, hormona estimulante de tiroides para el buen funcionamiento de tiroides, hormona de crecimiento, tiene que ver, hay muchos chicos con problemas de hormona de patología de crecimiento, y tiene que ver con esta hormona, ¿sí? Con esta glándula. La folículo estimulante, que es tan importante, ¿sí? La que influye en todo lo que es el ciclo menstrual. Por eso muchas veces las mujeres, cuando hay un atraso o cuando se adelanta la menstruación, muchas veces tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con esta hormona, con la folículo estimulante, que se manifiesta en los primeros días, ¿sí? Después tenés la luteinizante, que hace pico el día 14, y que hace que la progesterona empiece a producirse. Y la prolactina, que tiene que ver con la lactancia. En el hipotálamo, importante la hormona liberadora de tirotropina, la dopamina, que justamente la dopamina, fíjate que tiene que ver con uno de los neurotransmisores nocioceptivos, y está dentro de las 4 sustancias que se relacionan con el dolor, junto con la noradrenalina y la sustancia P. Bueno, la somatotropina, que tiene montones de funciones, incluso tiene funciones sobre todo lo que es incluso hígado también, la gonadotropina, que tiene que ver con las glándulas, la oxitocina, que acá se repite, y la corticotropina, que tiene que ver con el cortisol. Con el cortisol que se libera a la mañana, con la energía que tenemos. Y la glándula tiroides, que bueno, como ya conocemos, está la T3 y la T4, y tienen mucha influencia en todo lo que es metabólico, cardíaco y reproducción sexual. En realidad, controla casi todo. Y acá lo que voy a tener, en la hipófisis media, es la hormona estimulante de melanocitos, que tiene que ver con todo lo que es piel. ¿Está bien? ¿Con todo qué, Viviana, que no se te entendió? Con todo te lo que es escuché. piel, ¿sí? Ah. Los melanocitos. Bien. Vivi, ¿te puedo hacer una pregunta? Si nosotros tendríamos que hacer, por ejemplo, de lo que sería la imagen 6, ¿no? Si vos en una pregunta, ponele que nos digas, ¿cuál es el orden que nosotros deberíamos poner cada una de las hormonas? El primero vendría a ser lo que es el hipotálamo, ¿no? Como cada una de las hormonas. Claro, sí. Importancia, Como si fuese un Glándula. orden de prioridades. Glándulas. Las glándulas. No, ya te entendí, no. En realidad todo forma parte del sistema endocrino, ¿sí? No hace Sí. falta que vos pongas el orden de... No. Y aparte No hay un orden componente, específico, como dijiste, ponele. componente del sistema endocrino. Vos podés, sí, bueno, podés nombrar de arriba hacia abajo, pero en realidad podés ponerlo en el orden que quieras, ¿sí? No No es necesariamente. que una sea más importante que otra. No, en realidad todas son importantes, por eso les hago hincapié en cuáles tienen que hacer hincapié, ¿sí? Okay. Por eso no les nombro todas las hormonas, sino algunas. Me interesa en cuáles tienen que hacer hincapié. Ahora vamos a seguir. Voy a hacer esto, voy a cortar, porque me queda poco, voy a pasarlo, porque si no, evidentemente, después me lo pasa otro archivo que no se los puedo subir, y volvemos a conectar y seguimos con endocrino. Y me hacen preguntas de sistema nervioso, ¿está bien? Porque si no después no se los puedo traducir, no se los puedo pasar, ¿está bien? Bueno. Dale, ahí se los
paso y